Hola queridos hermanos, otra vez aquí en el canal Lutero. Queremos compartir un estudio bíblico sobre un tema de interés para todos y especialmente para aquellos que están interesados en conocer más y mejor sobre lo que es el origen del universo, del cosmos, el origen de la vida en la Tierra y en este caso, bueno, el tema de los dinosaurios y la Biblia. Por eso les damos la bienvenida en este canal y en este podcast queremos ir analizando algunas cuestiones que tienen que ver con creación, evolución y que son de interés verdaderamente para todos aquellos interesados en las cuestiones del origen de las especies, el gran debate entre creación y evolución, ofreciendo una alternativa creacionista, en este caso, para compartir con aquellos que dudan o tienen ideas un poco diferentes a las nuestras, para que podamos también presentar argumentos válidos y razón de nuestra esperanza como cristianos. También en este tema que tiene que ver con la creación. Por eso nuestra propuesta es una propuesta creacionista. Comenzamos con un momento de oración. Amado Padre Celestial, Creador de los cielos y de la tierra, gracias porque con tu infinito poder creaste todas las criaturas, todo lo que existe en el cosmos, y por tu infinito amor y bondad enviaste también a tu Hijo Jesucristo para salvar a tu propia creación del pecado que contaminó y manchó toda la creación. Gracias porque por tu sangre preciosa somos limpiados de todos nuestros pecados y de toda nuestra maldad, y nos restauras a una vida nueva. Por tu Espíritu Santo, dirígenos, oriéntanos y auxílianos hoy y siempre. En tu nombre precioso. Amén. Bueno, amados hermanos, la propuesta creacionista con el tema de la Biblia y los dinosaurios es el siguiente. Nosotros enseñamos que los dinosaurios y el hombre fueron contemporáneos en algún momento. Fueron contemporáneos en algún momento y esto implica que convivieron juntos. Aquí ya cae por tierra toda la cronología evolucionista. Ya vamos a explicar. Segunda propuesta que presentamos es que existen razones para creer que los dinosaurios vivieron hasta hace algunos siglos atrás con el humano y que seguramente algunos sobreviven hasta el día de hoy. La tercera propuesta creacionista es que este desconocimiento de dinosaurios vivos en la actualidad podría deberse a cambios climáticos y ambientales después del diluvio. Como recordarán, nos cuenta la Biblia en Génesis capítulo 6 al 9, el diluvio universal cambió totalmente la geografía del planeta y también en consecuencia el modo de vida de las criaturas en el planeta Tierra luego del diluvio. Y eso puede haber afectado seriamente a las criaturas vivas como los dinosaurios. El término dinosaurio. Bueno, si ustedes buscan en la escritura, la palabra dinosaurio no aparece en ningún lado por el simple hecho de que el término dinosaurio fue inventado en 1841 por un tal señor Sir Richard Owen. Owen fue famoso anatomista británico y primer superintendente del Museo Británico. Interesante, ¿no? Porque Owen, un acérrimo antidarwinista, fue quien acuñó un término que hoy es como caballito de batalla de los evolucionistas, el término dinosaurio. El término dinosaurio proviene de dos términos griegos, dino, terrible, y saurio, lagarto, reptil. Es decir, el término dinosaurio significa lagarto o reptil terrible. Avanzamos un poco más sobre el término dinosaurio. ¿Cómo surgió? Fue por la siguiente razón. Este señor Owen observó huesos de un iguanodón y un megalosaurio. Eh, pero en aquel momento no sabía que se trataba de dinosaurios, como hoy los conocemos. Simplemente se dio cuenta de que estos huesos representaban un grupo único de reptiles que aún no había sido clasificado. Por esa razón acuñó el término dinosaurio para eh, clasificarlos de un modo diferente o nuevo. Hay que recordar también que en la antigüedad el término serpiente abarcaba
varias clases de reptiles. Serpiente no solamente era para la cobra, la víbora, como decimos hoy, sino que, por ejemplo, un cocodrilo era considerado como un tipo específico de serpiente. Hoy ya no, porque la ciencia ha avanzado y se lo ha catalogado como cocodrilo. Eso implica también que por qué la palabra dinosaurio no aparece en la Biblia, pero nos daría la pista siguiente. Siempre que se menciona una serpiente o cocodrilos o cosas por el estilo parecidas, podría estar sugiriendo lo que hoy conocemos como dinosaurio. Sobre el registro fósil y la interpretación artística ahora. Esta es una idea importante a tener en cuenta. No es lo mismo, como ven en la imagen, el dinosaurio en sí a la interpretación artística, como dice, es una interpretación artística que hoy día se le da a los dinosaurios. Algo para pensar, ¿no? ¿Qué idea tenemos de lo que es un dinosaurio? ¿Será como los que tenemos ahí en Toy Story? ¿O los juguetes o Parque Jurásico? ¿Qué es un dinosaurio para nosotros? ¿Cómo lo dibujaríamos? Fíjense, para entender un poco de lo que estoy hablando. ¿Cómo eran realmente los dinosaurios? No los vimos, o sí, quizás. Por ejemplo, tenemos los huesos de un dinosaurio llamado Santa Ana Raptor Placidus. ¿Sí? Esos son los huesos, lo que se ha encontrado. Pero fíjense la representación artística. ¿Cómo llega el artista a imaginarse o a ilustrar ese dinosaurio, Santa Ana Raptor Placidus, a partir de los huesos? Debe imaginarlo a partir de criaturas conocidas, a menos que el mismo registro fósil dé señales de pelaje o de piel o de carne, lo cual ya estaría indicando también de que ese animal, para conservar eso, esos, además de los huesos, otro tipo de tejido viviente, no era, en verdad, o no es tan antiguo como se pensaba. Otra cuestión interesante sobre los dinosaurios es los tipos de dinosaurios que hay. Según el registro fósil, había una gran variedad de ellos. Esto lo comentamos a título general para entender de qué estamos hablando cuando hablamos de los dinosaurios, ¿sí? Los más pequeños no pasaban del tamaño de una gallina, ¿sí? 20, 30 centímetros de altura, unos pocos kilos. Y los más grandes, sí, eso sí, llegaban hasta, por ejemplo, el argentinosaurio, 24 metros de altura y 150 toneladas. Pero había dinosaurios de todo tamaño, generalmente no eran grandes, como a veces aparece en las películas de Jurassic Park. Y se los clasifica en dos grupos principales. El grupo de los dinosaurios saurisquios y el grupo de los dinosaurios ornitisquios. Se los clasifica así de acuerdo a la pelvis, ¿sí? Los saurisquios, pelvis de lagarto, y los ornitisquios, una pelvis semejante a lo que hoy son las aves. Por ejemplo, un dinosaurio del grupo de los saurisquios es un tiranosaurio rex y de los ornitisquios es, por ejemplo, un iguanodonte. Los dinosaurios entonces comenzaron a descubrirse y a catalogarse más que nada a partir del siglo XIX. Por ejemplo, el primer dinosaurio registrado es el iguanodonte en el año 1822 por Richard Owen, precisamente, el que acuñó el término. Veamos un poco ahora de los dinosaurios en sí, que esta es una parte fascinante. En lo personal me encantan los dinosaurios, por eso mi placer por compartirles esto de acuerdo a la perspectiva bíblica creacionista. Los dinosaurios más grandes, veamos los de la superficie terrestre, por así decirlo, los que caminaban, andaban por acá, por allá. Tenemos el dinosaurio Argentinosaurio iunculensis, clasificado de la siguiente manera: periodo Cretácico, lugar América del Sur, peso, miren el peso, 90 a 100 toneladas, una barbaridad.
Tamaño 24 metros de altura por 40 metros de largo. Y lo bueno es que se ha encontrado el 90% del fósil. Alimentación, gracias a Dios, herbívoro. Tenemos una imagen, ¿sí? El argentinosaurio se exhibe en el Museo Carmen Funes en Plaza Huíncul, provincia de Neuquén, Argentina. Les invitamos también a ver un poquito, a dar un paseo por el museo en la página web del museo, como tienen ahí en pantalla. Vale la pena realmente. Ahí tienen una imagen de lo que era la contextura física, una representación artística en base a los huesos encontrados, para que nos hagamos una idea del tamaño, de la bestialidad de estas criaturas, dinosaurios de los más grandes. ¿Sí? Una imagen 3D también, para que vean, ¿no? Eh, Imagínense ir a la escuela montado en esto. Papá, ¿me prestás el caballo? No, 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 te presto nomás el Argentinosaurus, anda. Sí, papá, gracias. Imagínense lo que era eso. Eso explicaría bastantes cosas en cuanto a la construcción quizás de templos o megaconstrucciones antiguas, eh, que impide que el hombre haya utilizado estas criaturas para hacer trabajos, actividades humanas. Pasemos ahora a los dinosaurios más grandes del aire. El pterosaurio Quetzalcoatlus northropi, algo así. Periodo Cretácico, lugar América del Sur también, peso 100 kilos, una envergadura de 13 metros, alimentación, atentos, ¿no? Carnívoro. El muchachito era carnívoro, y también se ha encontrado el 90% del fósil. Así que acá tenemos el pterosaurio, del más grande que tenemos, eh, una representación artística en base a los huesos encontrados y también comparado con el tamaño del hombre, para que ustedes vean lo grande de este pájaro, ¿no? De esta ave, de este dinosaurio del periodo Cretácico. También en la imagen pueden compararlo con el tamaño de una jirafa para que nos hagamos idea de la bestialidad del tamaño que tenía. Impresionante. Si uno mira, por ejemplo, una película y ve este tipo de pterosaurio, ¿sí? Comparado con el tamaño de un tiranosaurio, ¿sí? No sé quién habrá corrido, si el pterosaurio del tiranosaurio o el tiranosaurio del pterosaurio, porque los dos eran grandes. Y bueno, sobre los dinosaurios más grandes del mar tenemos, por ejemplo, el plesiosaurio Liopleurodonte. También lo podemos llamar plesiosaurio, más fácil, ¿sí? Un tipo de plesiosaurio. El Liopleurodonte vivió en el periodo Jurásico, lugar el océano Atlántico, un peso de 150 toneladas, un tamaño de longitud de 25 metros y alimentación carnívoro. Esto lo comentamos a modo de conocimiento general, no es nada desconocido en verdad para aquellos que les gusta la fauna, la naturaleza, pero realmente eran criaturas fantásticas si uno se pone a ver a partir del registro fósil, como tenemos acá el registro del plesiosaurio también. Bueno, en cuanto a la teoría de la evolución, ¿qué enseña la teoría de la evolución sobre los dinosaurios? En una forma bien concisa, según los evolucionistas, los dinosaurios vivieron durante el periodo Mesozoico, que abarca desde los 245 hasta aproximadamente los 65 millones de años antes que el ser humano existiera sobre la Tierra. O sea, tenemos una diferencia temporal grandísima, de acuerdo a los evolucionistas, entre el tiempo en que vivieron los dinosaurios y el tiempo en que vivieron los seres humanos. Entonces, la pregunta es, ¿dinosaurios y seres humanos fueron contemporáneos? Obviamente que según los evolucionistas que no. Imposible según la cosmovisión evolucionista que hayan convivido, al menos durante un tiempo, seres humanos en el planeta Tierra junto con todos estos dinosaurios que hemos visto y descubierto en estos últimos 200 años. A veces da la impresión de que los ateos y los evolucionistas piensan que la evidencia creacionista
que el único argumento que podríamos mostrarles sería algo así como los dibujitos animados de los Flintstones o los Picapiedras. Casi como un hazme reír, ¿no? Las burlas que uno a veces sufre por adherir a un pensamiento más creacionista, eh, que no es descabellado para nada, como vamos a ver a continuación. Lo que les queremos presentar realmente es que hay pruebas sólidas de que humanos y dinosaurios convivieron juntos. ¿Pero qué significa esto? Significa que la teoría de los evolucionistas está errada y que la Biblia tiene razón. Y que entonces, en cuanto al primer artículo del credo apostólico, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, abarca también que Dios haya creado a los dinosaurios en el lapso de esos 6 días de la creación, junto con el humano. El testimonio bíblico va en esa dirección, pero también el testimonio científico, que es bastante manipulado hoy día. Así que la única forma de comprobar esto que les digo, aparte de la escritura, como vamos a ver luego, es volviendo al registro fósil. ¿Qué enseña el registro fósil sin ser manipulado por ideología evolucionista? Traemos algunos ejemplos. Se han encontrado pisadas humanas y pisadas de dinosaurio juntas, por ejemplo, en una misma roca. Bueno, ¿dónde? Bueno, en el lecho del río Paluxy, cerca de Glen Rose, en Texas, estado de Texas, Estados Unidos. Ustedes pueden ver en la imagen con claridad cómo se puede localizar. En verdad, Alvis Delk en el año 2000 localizó en el suelo, en el lecho de este río, pisada humana junto con pisada de dinosaurio. Hasta parece como que la pisada del dinosaurio es luego de la pisada humana. Fíjense cómo ahí he dibujado en color rojo lo que sería la pata de un dinosaurio, cómo la pezuña del medio se mete en la pisada humana, que claramente es pisada humana. ¿Sí? Acá tenemos un corte transversal también de la misma imagen para que ustedes puedan apreciar cómo se ve donde el humano apoyó el dedo gordo, como se dice, y el pie del animal. Había otras pisadas también de otros dinosaurios, creo que hubo 5 o 6 clases de dinosaurios en ese mismo lecho del río Paluxy, pero lo interesante es la pisada humana. ¿Qué estaba haciendo ahí? No debería estar de acuerdo a la teoría evolucionista. No debería estar. Y sin embargo, está. Otro ejemplo tenemos ahora, pero del registro arqueológico. ¿Sí? Arqueológico. Es cierto, estas piedras Ica en Perú han sido bastante mal entendidas. Algunos dicen que son falsas, por ejemplo. Así que no se sorprendan si ven esto por internet. Pero lo cierto es que el registro del ser humano con dinosaurios aparece en las llamadas piedras Ica en Perú. Ustedes pueden ver en esa imagen lo que aparenta ser un guerrero montado sobre un Triceratops. ¿Cómo lo pudo dibujar? ¿Será que lo vio? ¿O será que vio Discovery Channel y a partir de eso el indio dibujó esto? ¿Se entiende? Era un tiempo antiguo. Fíjense el gran alto grado de fidelidad a lo que hoy conoceríamos como una representación artística basada en registro fósil. ¿Cómo pudieron dibujar eso? Y fíjense ahora, por ejemplo, también en la cultura chupicuaro en México, figuras de dinosaurios de barro. Miren bien, si esos no son dinosaurios, como hoy los conocemos, ¿qué son? ¿Qué criaturas son si no son dinosaurios? Y esta cultura en México, Chupicuaro, vivió aproximadamente del 800 a.C. al 200 después de Cristo. Dibujaron seres mitológicos, dibujaron seres, perdón, hicieron con escultura de barro
seres que ellos vieron o porque vieron dibujos animados o películas de Spielberg de Jurassic Park. Entonces tenemos que abrir un poco nuestra mente y empezar a ver este registro arqueológico, ¿no? Y preguntarnos también un poco el por qué no me enseñan esto en la universidad, por qué no me cuentan esto en la escuela, por qué todo está tan manipulado a tal alto grado de que solamente predomina el discurso evolucionista y se esconde registro fósil y arqueológico verdaderamente impactante. Miren esto, el registro arqueológico de una pintura hecha por el pueblo Kuku-Yalanji en el estado de Queensland, Australia. El pueblo Kuku-Yalanji pintó lo que le llaman ellos un yarru o yarru. Eh, Parece o tiene el formato de esta criatura de lo que hoy conocemos como un plesiosaurio. ¿Sí? Fíjense cómo ellos están aparentemente rodeándolo y atacándolo. Como hasta el día de hoy, a veces en las esculturas esquimal en Alaska, Ártico Norte, cuando atrapan una ballena para comer. Eso también explicaría los motivos, las razones por las cuales estas criaturas se han extinguido. La intervención humana, no solamente cambios climáticos en el planeta Tierra, sino también la depredación del hombre. No sería descabellado pensar. Y también no sería descabellado pensar el hecho de que estas criaturas se refugien entonces en las profundidades del mar. ¿Eh? Fíjense el cuello largo que tiene. Y esto nos lleva también a pensar un poco en lo que es la literatura humana, ¿no? Cómo la literatura a veces habla de estas criaturas aparentemente mitológicas, pero como no le llama dinosaurio, no le llama pterosaurio, megalosaurio, tiranosaurio, uno piensa que son solamente criaturas mitológicas, pero el mito tiene una base real. Veamos un ejemplo. La leyenda anglosajona de Beowulf. No tiene nada que ver con la película, ¿sí? La película poco y nada se inspiró en la leyenda. Bueno, para aquellos que, como yo, no tenían ni idea de quién era Beowulf, o la leyenda de Beowulf, eh, Beowulf está registrado en lo que sería en el año 495 a 583 después de Cristo. ¿Sí? Estamos ya en la Edad Media. Y resumiendo la historia, Beowulf de Escandinavia mató a un monstruo llamado Grendel, a la madre también de este monstruo y también a otros monstruos marinos. Finalmente Beowulf perdió la vida a los 88 años en una batalla tratando de matar a un reptil volador. ¿Será apenas una leyenda? ¿O acaso ese reptil volador era un pterosaurio? ¿Y qué hacía un pterosaurio en pleno tiempo de los humanos? Sobre el monstruo Grendel o Grendel, hay una descripción en la leyenda que cuenta que era un monstruo joven, unos 12 años de edad, que Grendel era bípedo, caminaba como un hombre, y que Grendel tenía dos pequeños brazos. Incluso cuenta Beowulf que le arrancó uno. Em, y era conocido este monstruo también como un Mutbona. O sea, un monstruo que mata con las mandíbulas. También cuenta que su piel era impenetrable a los golpes de espada. No se podía matarlo con la espada. Y frente a esta descripción, encajaría con un tiranosaurio. De los dinosaurios conocidos, encajaría esta criatura mitológica con un ser vivo que existió, los dinosaurios. Pero ¿qué hace el dinosaurio en el tiempo de Beowulf? Esto nos lleva entonces a preguntarnos realmente, ¿todavía existen dinosaurios vivos? ¿Todavía existen dinosaurios vivos? Nosotros proponemos que seguramente ya no. Eh, Quizás ya no están entre nosotros, pero hay
todavía algunas cosas más que les quiero mostrar que nos hacen pensar que quizás algunos todavía estén, sí, con nosotros. Hay unas fotos incuestionables. No son fake news, no es invento, no es teoría de conspiración, es foto real. Apareció en la playa Moore, en la bahía de Monterrey, California, en el año 1925, lo que aparenta ser una cabeza de un plesiosaurio. Salió incluso en el periódico local. Vaya casualidad, el periódico de ese día con esas imágenes fue de alguna manera desaparecido. Pueden investigar por sí mismos también lo que les digo. Pero son unas fotos con una nitidez que nos hacen pensar realmente eh, qué criatura marina es. Ya estaba en pleno, hacía 3 4 días creo que estaba en descomposición ya. Los que lo descubrieron se sacaron la foto, pero realmente es para pensar. ¿Todavía existen dinosaurios vivos? Fíjense otra imagen. Esta es ya de abril del 77, ¿eh? Para ser más precisos, foto sacada desde un barco japonés el 25 de abril de 1977. Este barco estaba pescando en la costa de Nueva Zelanda y encontraron esta criatura, que ya estaba en proceso de descomposición más avanzado, unos 12 días de descomposición, pero a todas luces da la prueba de que es o aparenta ser un plesiosaurio. Por esa razón que estábamos viendo anteriormente algunos ejemplos de dinosaurios de la tierra, del aire y del mar, como para que ustedes puedan comparar y ver, ¿no? El registro fósil con la evidencia de hoy día. eh, y realmente es sorprendente la similitud. Otra cuestión sobre si existen dinosaurios vivos hoy es eh, la posibilidad de que todavía haya algún dinosaurio vivo por ejemplo, en la región del Congo, en África ecuatorial. Tal vez vos me digas, bueno, vamos a buscar dinosaurios, a ver dónde están, en qué parte del mundo podemos comenzar. Bueno, te mandaría al Congo. Porque los pigmeos en esa región dicen haber visto a un tal Mokele Mbembe. Así le llaman ellos, Mokele Mbembe. Lo que sucede es que por casi 100 años se han recibido informes de este animal, que mide entre 15 a 10 metros de largo, tiene cola larga, un cuello muy largo, su cabeza y cuello son comparados a las de una serpiente, sus patas son cortas, con 3 pezuñas visibles. Esto de las 3 pezuñas visibles me hace acordar a la evidencia arqueológica el registro fósil, perdón, del lago allá en Estados Unidos, en Texas, ¿sí? Lago Paluxy. Y la huella de la pisada tiene 30 centímetros de diámetro. Eso sí se ha encontrado, ¿sí? Se dice que se alimenta de una planta llamada malombo, una planta tropical trepadora, lechosa y con frutas semejantes a manzanas. Un tal profesor llamado McCall, quien guió expediciones en el Congo en busca de esta criatura, cree que la descripción de este animal encaja con lo que es un atlantosaurio. Fíjense, ¿no? Ya ha habido expediciones al Congo buscando a la criatura. Esto es porque debe haber algo ahí. Pero estamos hablando de una selva ecuatorial tupida. No es tan fácil encontrarlo. Ni que hablar si vamos al Amazonas. Imagínense la cantidad de miles y miles de hectáreas. Hasta hace poco encontraron ahí una, una tribu aborigen no conocida por el hombre. Imagínense, no sería descabellado encontrar criaturas como esta que ven ahora en la imagen. ¿Sí? Esta representación artística de este Mokele Mbembe, para la ciencia sería un atlantosaurio, y para los pigmeos es una criatura viva, según lo que ellos cuentan. Bueno, como resumen hasta aquí, ¿qué podemos decir frente a todo esto? Algunas cosas. No hay duda, no hay duda que los dinosaurios existieron.
en gran abundancia y variedad en el planeta Tierra. Existen evidencias en la paleontología y en la arqueología que hombres y dinosaurios fueron contemporáneos. Eso es lo que hemos traído hoy aquí. La literatura antigua, como por ejemplo de Beowulf, describe con muchos detalles varios animales que hoy llamaríamos de dinosaurios. Y por el otro lado, no se puede afirmar entonces en forma definitiva o categórica que los dinosaurios ya están completamente extinguidos. ¿Sí? El problema que encontramos como cristianos, como iglesia, muchas veces, es que muchas personas de la iglesia tienen dificultades en ver a los dinosaurios dentro de la Biblia. Yo también los tenía. Nadie me enseñó que los dinosaurios podían ser encontrados en la Biblia, además del registro fósil. Y esto confirma nuestra fe en el sentido del Dios creador también de los dinosaurios y que no es descabellado pensar que dinosaurios y humanos convivieron juntos. Al contrario, tanto la evidencia arqueológica, el registro fósil, como ciertas leyendas y testimonios también del siglo XX, y testimonios de avistamientos o de fotografías, como hemos visto, todo apunta a que el hombre y los dinosaurios sí anduvieron juntos, al menos hasta hace muy poco tiempo. ¿Ya se imaginaron ilustrar Génesis 1 y 2 de esta manera? A Adán y Eva en el paraíso, conviviendo con dinosaurios también, andando, caminando con dinosaurios. Lamentablemente es difícil de encontrar estas ilustraciones dentro de la iglesia. O por ejemplo esta otra, ¿no? Noé, su esposa entrando en el arca, y entre los animales que figuran en el arca, dinosaurios. Se nos hace difícil imaginar esto. ¿Por qué? ¿Por qué dejamos a los dinosaurios fuera del arca? Como tenemos en esta ilustración, que están todos juntos, como parte de las criaturas vivientes que Dios creó. Que seguramente después del diluvio bajaron también con todos los otros animales y depende la geografía del planeta, el ambiente, algunos se adaptaron y otros ya no y se extinguieron también. Entonces, en verdad, la verdadera extinción de los dinosaurios podríamos ubicarla a partir del diluvio. ¿Sí? Bueno, los dinosaurios y la Biblia. Quizás para algunos es la parte más interesante, lo cual no deja de ser interesante, pero no podíamos abordar este tema directamente sin antes pasar por todo lo que hemos visto hasta acá. Por lo cual les agradezco su atención y ahora les pido que busquen su Biblia para acompañar la lectura de los textos bíblicos. En este sentido, el libro de Job es fascinante para tanto localizar dinosaurios en la Biblia como también conocer la descripción de ellos. Recuerden, la palabra dinosaurio es moderna, no la van a encontrar en la escritura, pero sí encontramos criaturas vivas en la Biblia que realmente no dejan lugar a dudas de que pueden ser dinosaurios. Por ejemplo, en Job capítulo 40, versículo 15 al 18, la descripción es más amplia, pero al menos algunos versículos para que ustedes puedan ver tanto el tamaño, el peso y la fuerza de este animal que en Job 40 es descrito como Behemoth. Dice, ahí está el Behemoth, yo lo creé, lo mismo que a ti, como hierba, come hierba como el buey. Su fuerza está en sus lomos, su vigor en los músculos de su vientre. Mueve su cola semejante al cedro, y los nervios de sus muslos están entretejidos. Sus huesos son fuertes como el bronce, y sus miembros como barras de hierro. Uno mira la descripción y dice, bueno, ¿será un hipopótamo? ¿Será un elefante? ¿O será más bien, como tenemos ilustrado ahí, un apatosaurio, el verde? ¿O un diplodoco, el azul? ¿O un brachiosaurio, como en la escena
una de las primeras escenas de Jurassic Park 1, ¿sí? ¿Qué será? Dice, ahí está el Behemoth, yo lo creé, lo mismo que a ti. Está hablando Dios a Job. O sea, yo creé tanto a vos como al Behemoth. Da a entender que son contemporáneos. Habla que es herbívoro. Y el versículo 17 es clave para entender qué animal es. Dice, mueve su cola semejante al cedro. No es cualquier animal. ¿Sí? El cedro es un árbol largo, de unos 8 metros hasta 25 metros de largo. Entonces dice que su cola es larga como un árbol, como un cedro. Evidentemente no puede ser un hipopótamo ni un elefante. Está hablando acá de una criatura grande, pero ya no conocida hoy día hasta que se acuñó el término dinosaurio. En lo personal creo que es un brachiosaurio, ¿sí? Otra criatura en el siguiente capítulo de Job es el Leviatán. En Job capítulo 41 tenemos una descripción larga y detallada sobre el Leviatán, sobre el tamaño, el peso y la fuerza de este animal. Vamos a compartir el versículo 1 y después versículos 18 al 20. Dice, ¿pescarás tú al Leviatán con un anzuelo y sujetándole la lengua con una cuerda? Y el versículo 18, cuando estornuda, lanza relámpagos. Sus ojos son como los párpados del alba. De su boca salen llamaradas, centellas de fuego brotan de ella. De sus narices sale humo, como de una olla o caldero que hierve. Pregunto, ¿es un cocodrilo? ¿Es una ballena? ¿O será quizás un dragón marino? Claramente es del mar, ¿sí? Cuando ustedes van a Génesis 1:21, dice que Dios creó a los grandes monstruos marinos, ¿sí? Y la palabra hebrea para monstruos marinos en hebreo es Tanim. Tanim significa literalmente dragón. Así que estamos sospechando de que quizás este Leviatán sea una especie de cronosaurio de unos 17 a 22 metros de largo. Podría ser también un Liopleurodon de 25 metros de largo, o podría ser directamente algún tipo de serpiente marina gigantesca eh, o dragón del mar gigantesco, ¿no? Vamos a ver ahora la descripción de Leviatán como trae en el Salmo 74 y después Isaías 27. Salmo 74, en los versículos 13 y 14 dice sobre el Leviatán, o sea, sobre Dios y el Leviatán. Dividiste el mar con tu poder, quebraste cabezas de monstruos en las aguas, aplastaste las cabezas del Leviatán y lo diste por comida a los habitantes del desierto. Eh, Como ven, fíjense, habla de las cabezas del Leviatán. Y también dice que Dios dio por comida a este animal a los habitantes del desierto. Estamos hablando de un animal contemporáneo al humano, de acuerdo al testimonio bíblico. Ahora pasemos a Isaías 27, versículo 1. Dice, en aquel día Jehová castigará con su espada dura, grande y fuerte, a Leviatán, la serpiente veloz, a Leviatán, la serpiente tortuosa, y matará al dragón que está en el mar. Quizás sea una de las descripciones más específicas y más gráficas de lo que es Leviatán, ¿no? Serpiente veloz, serpiente tortuosa, dragón que está en el mar. Eh, Impresionante la descripción del Salmo 27.1 sobre Leviatán. ¿Será un cronosaurio? ¿Será un Leuropleidodon? Ahí tenemos algunas imágenes, tanto del registro fósil como de lo que podría ser Leviatán comparado con un tiburón blanco. Impresionante. No me lo quisiera encontrar.
Una descripción más. Ahora sobre un animal una criatura que también tenemos en el libro de Isaías, en el capítulo 30, versículo 6. Está como dicho de paso. Hay que prestar mucha atención porque si no se nos escapan los dinosaurios. Y en Isaías 36 dice, profecía sobre las bestias del Negev. Por tierra de tribulación y angustia, de donde salen la leona y el león, la víbora y la serpiente que vuela. Llevan sobre sus lomos de asnos sus riquezas y sus tesoros sobre jorobas de camellos, las llevan a un pueblo que no les será de provecho alguno. Dice que esta serpiente que vuela, que está en paralelo con la víbora, eh, habita en el Negev y forma parte de las bestias del Negev, junto con la leona y el león. El Negev es la región sur de la tierra de Israel, una región muy desértica. Limita hoy día con Egipto al oeste y también con Arabia Saudita y Jordania al este. Estamos hablando de una región muy inhóspita, muy desértica, y dice que esta criatura, la serpiente que vuela, habita en esa región. En hebreo la palabra traducida como serpiente aquí es saraf. Y saraf significa serpiente ardiente, en el sentido del color que tiene, de color como del bronce. De ahí también que viene que saraf se refiere a serafín, que es un tipo de ángel, ¿no? Por el color que tiene. Y la pregunta es, ¿será que esta serpiente que vuela no será un dinosaurio volador? Acá les traigo tres ejemplos de lo que podría ser esta serpiente voladora. Podría ser un pteranodonte, un ramporingus o un ornitocreirus. Les traigo los nombres científicos para que puedan investigar después también, ¿no? Ver cómo ciencia y Biblia encaja. La verdadera ciencia nunca va a contradecir a la escritura, que habla de aquel que creó todas las cosas con poder, con omnisciencia y con sabiduría perfecta. Lo que tenemos hoy día en verdad es una ciencia eh, adulterada y manipulada. Pero la verdadera ciencia y el registro fósil hablan con claridad de los dinosaurios que existieron realmente y lo increíble es que no contradice a la escritura, sino al contrario, confirma la palabra de Dios. Así que resumimos en nuestra postura, como para ir finalizando, y eso que nos quedaron otros dinosaurios de la Biblia, les di tres ejemplos. Podríamos haber analizado, por ejemplo, el gran pez que tragó a Jonás, que no dice que era ballena, dice gran pez en Jonás capítulo 1. Quedaron otros animales también, ¿no? O bestias, como en Apocalipsis, la bestia de Apocalipsis, o cosas así. Pero lo que tenemos acá es tres criaturas, Behemoth, Leviatán y la serpiente que vuela, como ejemplos de dinosaurios dentro de la escritura. Entonces, nuestra propuesta como cristianos y como cristianos creacionistas es que los dinosaurios y el hombre fueron contemporáneos. Existen razones para creer que los dinosaurios vivieron hasta hace unos siglos atrás. Algunos sobreviven hasta hoy o podrían haber sobrevivido hasta el siglo XX y XXI. Y que el desconocimiento de dinosaurios vivos en la actualidad podría deberse a cambios climáticos y ambientales, y podríamos agregar a la intervención del hombre después del diluvio. Queridos amigos, gracias por su paciencia. Esperamos sus comentarios también y que este estudio bíblico sea realmente de bendición para ustedes en eh, su vida de fe, ¿no? Para su vida espiritual, ¿no? En aquel que creó todas las cosas con amor, con sabiduría, con poder, y que viendo cómo el pecado del hombre corrompió todo, envió a su Hijo Jesús a morir en la cruz del Calvario y sufrir por nuestros pecados, de tal manera que por la fe en Él seamos salvos y completamente perdonados de toda maldad, que nos libró de la serpiente antigua, de Satanás, el diablo, Lucifer, para que nosotros en amor
seamos recibidos en su gracia y nuestro destino no sea el infierno con todas estas demonios y Satanás mismo, sino el cielo mismo, con ángeles, arcángeles, con toda la corte celestial, para que disfrutemos en un futuro del cielo nuevo y la tierra nueva, donde finalmente habite la justicia. Que la gracia del Señor Jesús, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos y cada uno de ustedes para la vida eterna. Amén. Les mando un abrazo fraterno en Cristo, Dios les cuide y tengan una buena semana.